buena esa noticia. Había una noticia, ¿cómo se llama? Había una noticia mala. ¿Cuál era esa noticia mala? Pues tenías el cáncer. Eh, eh, como dice Pablo, la cura es el evangelio, ¿sí? Y lo está diciendo en el verso 16 y 17. Y ahora nos va a decir de qué es o por qué necesitamos ser salvados, ¿no? Y lo interesante es que Pablo se va a tomar, miren, se va a tomar desde el capítulo 1, verso 18 que hemos leído, hasta el capítulo 3, verso 20, que no lo vamos a estudiar hoy día nada más, sino ya en lo consecuente. Se va a tomar todos estos, como digo, del capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, para darnos el diagnóstico de nuestro mal, ¿sí? De ese mal que tenemos. Ese problema, hermanos, no es cualquier problema, ¿sí? Ese problema es un problema con Dios. O sea, que no es cualquier problemita que podamos tener o que lo pasemos por ahí o lo dejamos y, ¿no? y ya se solucionará. No, no, es un problema con Dios, ¿no? Y este problema con Dios viene a ser el principal, ¿verdad?, de todos los problemas. Si ese problema lo tenemos con Dios, bueno, todos los problemas van a venir encima, completamente todos, ¿no? Tenemos un problema, hermanos, con la ira de Dios. Y ese problema solo puede ser resuelto por Dios. Nuestro problema, ¿sí? Nuestro problema que nos va a decir Pablo es que tenemos el problema con la justicia y la ira de Dios. Como dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ah, pero yo no tengo ese problema, vas a decir. Yo no tengo con injusticia, la verdad. Yo no soy impío, yo no soy injusto. No, un momentito. Sí lo somos, ¿sí? Sí lo somos. Quieras o no, en algún momento hemos hecho algún acto de impiedad. En algún momento hemos hecho algún acto de injusticia. En algún momento hemos detenido con injusticia la verdad. Sí, y no estamos hablando de ponernos, digamos así, vociferar, ¿no? O estar en contra de Dios. No, yo nunca he estado en contra de Dios, así que Dios, no tengo nada en contra de Dios. No, 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 no. No, mi querido hermano. Porque muchas veces el hecho de quedarse uno sin actuar, sin hacer nada, ya uno es parte de ese pecado o de cualquier pecado que puedan estar surgiendo. Entonces, hay una acusación contra toda la humanidad. ¿Y cuál es? Como te lo leí, dice, porque la ira de Dios se revela, ¿sí? Y ese revela está en tiempo presente, ¿sí? La ira de Dios se revela, su ira se está revelando en el presente. No estoy hablando de que se va a revelar en un futuro y que eso va a ocurrir cuando pues el Señor venga, ¿no? Estén los impíos, estén frente al trono blanco, ¿cierto? Y ahí van a ser castigados. No, no, dice que se revela, o sea, está hablando en un tiempo presente. Sí, va a haber en un futuro. Sí, va a haber esa ira, esa justicia de Dios se va a revelar también ahí frente al trono blanco, pero hoy mismo, en ese momento se está revelando. Dice, la ira de Dios se revela, dice, desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 18 y 19. Entonces, ¿cuál es esa acusación? Impiedad e injusticia, ¿no? El detener la verdad con injusticia. Y acá, permítanme decirles algo, hermanos. Es cierto que la idea de un Dios airado va en contra de todo pensamiento humano de naturaleza caída, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que la gente que verdaderamente no conoce a Dios, no tiene una relación personal con Él, no conoce la palabra, la idea de un Dios airado, pues no la concibe, ¿sí? Incluso en la misma iglesia, ¿sí? Se ha metido
ese pensamiento. No, Dios no sea, no, ¿cómo vas a tener un Dios airado? No, o sea, no, Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Y la verdad es que el evangelismo contemporáneo, ¿sí? El evangelismo contemporáneo o el llamado evangelicalismo, que en algún momento seguramente lo han escuchado, pues habla solo de bendiciones, ¿sí? Habla de, pues, de vida, de gozo, ¿no? De paz, habla de una vida abundante en Cristo, habla pues de prosperidad, ¿no? Está la doctrina de la prosperidad, habla de cero enfermedad, el enemigo no te puede tocar, la enfermedad no te puede tocar, no te puede hacer nada, y que uno vive en gozo y en victoria, siempre en victoria en Cristo. Pues eso no es el verdadero evangelio, ¿sí? Esa idea de la condenación eterna, hermanos, siempre ha sido el motivo de que el hombre busque a Dios. Cuando uno verdaderamente entiende que está frente a un Dios que está verdaderamente irado por el pecado de uno, y le causa un temor. Y ese temor de pagar las consecuencias eternas, pues lo lleva a acercarse a Dios. Y es lo que también ocurrió con Pablo. Pablo le va a presentar a los romanos y a nosotros, ¿no? Nuestra condición pecaminosa, ¿sí? Las consecuencias. Y por último, ¿cuál es la ruta de escape? Una persona no puede apreciar la maravilla, hermano, de la gracia de Dios sin que comprenda realmente cuál es su condición frente a Dios. Y eso es lo que muchas veces ocurre. No entendemos, hay mucha gente que no entiende cuál es la condición de uno frente a Dios mismo. No, estamos completamente desnudos delante de Dios. Y estábamos explicando, creo, la otra vez sobre la justicia de Dios, ¿no? Cuando en Isaías dice, porque para Dios nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y hermanos, o sea, es terrible porque estar parado frente a Dios, o sea, como estamos nosotros, es totalmente despreciable. Nuestra condición es totalmente despreciable para Dios. O sea, deberíamos estar temblando de terror, hermanos. Algunos lo han escuchado por ahí, que cuando la Biblia dice que habla de temor, habla de un temor reverente. No, no siempre, hermanos. No siempre está hablando de un temor reverente. También habla de un temor de terror. Sí, Dios es un Dios justo, ¿verdad? Un juez justo. Y nosotros, los que estamos en Cristo, pues ya no vamos a tener ya no vamos a ser condenados, ¿cierto? Ya no vamos a pagar las consecuencias del pecado porque ya Cristo los pagó. Pero aún así eso, hermanos, estar frente a un Dios santo, 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 debe traer a nosotros temor. Y hasta un momento, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, ¿verdad? Debe traer terror a nuestras vidas. Debe traer terror, porque no es ante cualquiera al que nos estamos, perdón, dirigiendo. ¿Sí? Es por eso que Pablo no empieza a presentar el Evangelio por el amor de Dios, sino él empieza a presentarlo por medio de la ira. Hoy en día, ¿verdad? O digamos, si de hace mucho tiempo atrás, se ha estado presentando una forma de evangelismo, ¿no? Un evangelismo en el cual se ha evitado hablar de pecado, se ha evitado hablar de la justicia, de la ira de Dios, se ha evitado hablar de juicio, se ha evitado hablar del infierno, ¿verdad? De las consecuencias del pecado, se ha evitado hablar y solamente se han enfocado a hablar sobre el amor, la misericordia, ¿verdad? De Dios. Y hermanos, ese no es un verdadero evangelio. Eso es un evangelio espurio, eso es un evangelio falso, totalmente falso. Porque yo lo he escuchado, ¿sí? Y hasta yo
cometí el error anteriormente de predicar de esa manera, ¿no? Sí, mira que Dios te ama, Él te creó y sí, Él está interesado en tus problemas, así que ven, Él te va a ayudar y, ¿no? Tus problemas van a ser resueltos con Dios. Mira tienes problemas en tu familia, Dios va a resolver tus problemas familiares. Tienes problemas tú en tu economía, Dios va a resolver todos tus problemas económicos. Tienes enfermedad, Dios te va a salvar, Dios te va a sanar de esa enfermedad. Y decimos eso. Y la pregunta ¿es eso lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué pasa cuando esa persona viene a Cristo porque tú le has dicho que Dios lo va a resolver todo? Y ojo, él viene por lo que tú le estás diciendo. ¿Qué pasa si Dios no le ayuda con sus problemas familiares? ¿Qué pasa si Dios no le ayuda con sus problemas económicos? ¿Qué pasa si Dios no le ayuda con su enfermedad? O con la enfermedad de algún familiar. El peor, él va a cerrar completamente más su corazón. Y nosotros lo hemos engañado. Lo hemos engañado completamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ahora, hay que diferenciar algo. Para continuar hay que diferenciar algo. Cuando se habla de la ira de Dios, ¿sí? No está hablando de esa ira nuestra, ¿no? O sea, no, a ver, no podemos comparar la ira de Dios con nuestra ira. No podemos comparar esa ira de Dios con nuestro enojo que muchas veces nosotros tenemos, ¿sí? No es así, pues, porque nuestro enojo, nuestra ira es producto de nuestras emociones, ¿verdad? Es producto de nuestra irracionalidad muchas veces, de nuestro descontrol, ¿verdad? Por algunas cosas, es un producto así de nuestra naturaleza caída, pero Dios no. La ira de Dios no es esa ira, es una ira santa, ¿sí? Es una ira que está en control de todo. Dios ama perfectamente la justicia, así como desprecia perfectamente la maldad. Y como respuesta a la maldad viene la ira de Dios. Ahora, permíteme hacerte esta acotación. En la literatura hebrea hay unas figuras, ¿sí? Unas figuras dentro de la literatura hebrea. Y una de ellas es la antropopatía, ¿sí? Y el antropoformismo, ¿sí? Eh, la antropopatía quiere decir atribuirle a Dios sentimientos humanos. Y ahí va el hecho de la ira de Dios, ¿no? Que Dios se enoje, ¿no? Que Dios esté airado, el gozo del Señor, ¿no? Es atribuirle a Dios, o sea, sentimientos humanos. Esa es la antropopatía. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace eso? Es para que nosotros pues podamos entender, ¿no? Es como un ejemplo para nosotros. Y el antropoformismo, o perdón, el antropomorfismo es la palabra, es atribuirle a Dios características humanas, ¿sí? Forma humana. Por eso habla la Biblia de la mano de Dios, ¿no? Los ojos de Dios, ¿cierto? El cielo es el estrado de sus pies y todo lo demás. Entonces, esas son dos figuras literarias y por eso nosotros confundimos cuando se dice porque la ira de Dios y la imaginamos como nuestra ira. Imaginamos nosotros que Dios está mirando qué es lo que estamos haciendo hoy con un palo en la mano, como para cuando nos equivoquemos, ¡fa! Comienza a agarrarnos a palos, ¿no? Tipo eso, ¿no? De que están apareciendo ahora acá en Lima con su chicote y todo lo demás, ¿no? O como el pastor Álvaro, que a veces viene y te da duro, ¿no? No, mentira, él no hace eso. No, Dios no está así. Dios no está así. Dios, sí hay una ira santa de Dios, pero es por consecuencia del pecado. O sea, Dios no puede convivir con el pecado. Su naturaleza no puede permitir el pecado. Él ya decretó, tú haces esto, estás en pecado y el pecado te lleva a la muerte. Así es. Hermanos, el evangelio ralo, el evangelio mutilado, como le dije hace un momento, no es el evangelio de Cristo. Y es por eso que tenemos que hablar sobre la ira de Dios. Sobre la ira de Dios.
sobre todo aquel, ¿verdad?, que practica impiedad, sobre toda injusticia, sobre toda persona que con la injusticia detiene la verdad de Dios. Regresando al texto, mis hermanos, Pablo presenta este cargo contra la humanidad. Hace un cargo, no una acusación contra la humanidad. Dios se ha revelado al hombre, es lo que va a decir. Dios se ha revelado al hombre a través de la creación de manera muy obvia, ¿sí? De manera muy obvia, pero el hombre se ha empecinado en no verlo. El hombre se ha empecinado en que no, Dios no existe. Por eso el versículo 20 dice, 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios lo manifestó. Dios se dio a conocer. Dios se dio a conocer. Ahora, ¿cómo? Porque las cosas invisibles de él, dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder, ¿sí? Ese poder que muchas veces no lo podemos entender, y su deidad, esa deidad, ¿no?, que no la podemos entender, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y mira lo que dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha mostrado, Él nos ha dado a conocer a Él mismo, pero hay un problema del ser humano, que no quiere verlo a Dios, que no quiere reconocer a Dios, no lo quiere. ¿Y por qué no quiere hacer eso? Mira, y es cierto, o sea, sales a la calle, ¿verdad? Y siempre hemos dicho, miramos todo lo que Dios ha creado. Se van a la sierra, no sé, se van a la selva, o estás en el avión y comienzas a mirar abajo y dices, caramba, qué, qué, qué gran creación, qué maravilla es este mundo. O sea, tiene que haber alguien que lo ha creado, pero el hombre se ha empecinado en no ver a Dios en medio de la creación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre no quiere postrarse delante de Dios. El hombre no quiere reconocer que hay un Dios. El hombre quiere sacar a Dios de su trono, del trono donde está Dios. ¿Para qué? Para que él sea para que el hombre, ¿verdad?, sea sea el rey, ¿sí? Esté posicionado en ese trono. Nosotros no queremos a Dios en nuestra vida, porque nosotros queremos seguir siendo dioses, perdón, reyes de nuestra propia vida. Es por eso que nos es difícil, nos es completamente o totalmente difícil muchas veces, ¿verdad?, el aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque lo tenemos que aceptar como nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchos quieren aceptarlo como Salvador y decir, bueno, que me salve bien, ya, bueno, que a nada, ¿no? Ya, que me salvará de algo, ¿no? Y listo. Pero no lo quieren aceptar como su Señor. El hombre no quiere a nadie encima suyo. El hombre por naturaleza es rebelde y no quiere estar sujeto absolutamente a nadie. El hombre está empecinado en robarle la gloria a Dios, en robarle incluso los atributos de Dios. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Sí? Y es interesante porque, y más adelante lo vamos a ver también, porque Adán y Eva, en este caso, ellos compartían muchos atributos de Dios. Lo único que le faltaba, dicen los teólogos, para ser como Dios, era poder depender de ellos mismos. ¿Adán y Eva eran eternos? Sí, sí, o sea, si ellos comían del fruto del árbol del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. O sea, hasta ese momento ellos eran eternos. Entonces, lo único que a ellos les faltaba para ser como Dios, ¿no? Porque Satanás les dice, ¿no? O sea, que no pueden comer del fruto del árbol del bien y del mal. No, no es que no van a morir, sino que con eso van a ser como Dios, parafraseando lo que Satanás dice. Entonces, por eso que Eva coge, y el fruto, el coger, el conocimiento del bien y del mal, el depender de ellos mismos, el saber qué es lo bueno y qué es lo malo, el no depender de Dios, el no agarrar y decirle, Señor, ¿puedo hacer esto? Señor, ¿debo hacer el otro? O esperar a que Dios les diga que hagan lo que tienen que hacer. No, ellos querían ser libres, ellos querían ser independientes. Y ese es el pecado, hermanos.
el querer ser independientes de Dios. Y es con lo que todos luchamos hoy en día. No queremos reconocer que solo Dios se merece toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la absoluta obediencia. El hombre, hermanos, está totalmente empecinado en alejar a Dios de su vida, ¿sí? Nos creemos más justos, nos creemos incluso más morales, y estoy hablando de la humanidad como todos nosotros, ¿sí? E incluso ahora queremos ser creadores, ¿verdad? Queremos crear, el ser humano quiere crear vida y también quiere quitarla, ¿no? El ser humano se niega a creer en Dios. El ser humano totalmente quiere negar eso, negar la existencia de Dios, pero Dios ya dijo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No podemos negarlo, ¿verdad? No, pues, y ahí sigue, continúa el verso 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa alguna, hermanos. La creación revela lo suficiente para saber que Dios existe. ¿Sí? Eso es tajante y puntual. Eso es tajante y puntual. Fue Él quien lo creó todo. Él, solo Dios es todopoderoso. ¿Sí? Es indiscutible el hecho de que hay un creador, hay un diseñador, ¿no? Hay un ejemplo que dicen, tú puedes agarrar y tener colores, pinturas, y tirarlas al aire y poner una hoja en blanco, ¿verdad? Y que cuando caigan hayan letras, ¿verdad? Hayan dibujos, ¿no? Con los colores perfectos. No, es totalmente imposible que eso pueda ocurrir. Ahora es interesante entender de que si comparamos la ciencia de la época de Pablo con la ciencia de hoy, pues ellos están en total desventaja, ¿no? Pero aún así, Dios les dice que Él se había revelado a ellos, ¿sí? Muchas cosas no entendían en ese tiempo, las cuales hoy sí las podemos entender. Pero, hermanos, en vez de que eso nos lleve a aceptar la existencia de Dios, a la humanidad lo único que le ha hecho es negar la existencia de Dios, ¿no? Para ese conocimiento no es suficiente. Mirar la creación no es suficiente para creer en el Dios creador, para este mundo, ¿no? Para la naturaleza caída. Por eso dice, pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, ¿sí? 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre pretende no conocer lo que en realidad conoce. Dios ha puesto en nosotros, hermanos, la conciencia. Sí, y esa conciencia nos lleva a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, no hay forma. Esa conciencia nos lleva a eso. Y les voy a pedir un favor. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 28. Dice de la siguiente manera, porque, repito, Hechos 17, 28, anótenlo por favor. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje, eh, perdón, me equivoqué, Hechos 17. Sí, porque en él vivimos y nos movemos y somos, ¿no? Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Sí, en él vivimos, dice. En él vivimos, en él nos movemos y en él somos, hasta ese punto, ¿sí? Y es por eso, hermanos, que un teólogo llegó a decir lo siguiente. Si Dios tomara la decisión de alejarse de nosotros y dejar de sustentarnos,
nos desintegraríamos en el espacio, porque Él es el sustentador de todo. En Él vivimos, en Él somos. Y como nosotros hemos quitado, o sea, el ser humano ha quitado a Dios, está tratando de negar la existencia de Dios, pues el hombre está tratando, ¿sí? Sin darse cuenta, o está tratando, no, sino que está logrando que haya condenación sobre su vida, ¿sí? El hombre está tratando de negar a Dios en un mundo que a todas luces nos demuestra que fue creado por Él. Y esto tiene graves consecuencias. Por eso que han surgido, hermanos, teorías, ¿no? Teorías sobre la existencia de quiénes somos y cómo hemos llegado a existir. Una de las teorías conocidas, una de las últimas, fue la del Big Bang, ¿no? Que ya quedó totalmente descartada. Pero la que aún se mantiene es esta teoría de la evolución. Y contra esa teoría de la evolución, que es, y ahí está el texto, dice, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí está la necedad. Creer en que todo fue a la casualidad es ser necio. O sea, como le dije hace un rato, el pretender tirar pinturas, ¿verdad? Al aire, ¿no? Tirar así, toda clase, todo tipo de pinturas, todo color, y poner una cartulina en blanco debajo para que cuando caiga la pintura se muestre un paisaje hermoso, es imposible. O sea, es totalmente imposible. Igual, la evolución es imposible. O sea, no tiene asidero científico, ¿no? Si dicen no, que la evolución más de 6.000 millones de años, entonces tú tienes que esperar a que pasen 6.000 millones de años para que ver si verdaderamente eso ha ocurrido, para que tenga una base científica, y no puede haber. El hecho de querer alejar a Dios de nuestras vidas, lo que va a producir es tener que nuestro entendimiento, que nuestro razonamiento se envanezca. Y dice que nuestro corazón, ¿no? O que el corazón fue entenebrecido, dice, de las personas que niegan la existencia de Dios. Esas teorías son las consecuencias de no aceptar a Dios como creador y como sustentador de todo. Hermanos, por tal motivo, Dios, siendo justo y santo, porque Dios es justo y santo, está totalmente indignado, está completamente airado. Él no puede ser indiferente ante la rebeldía y la necedad del corazón del ser humano, ¿sí? Contra el pecado. Dios está airado contra el pecado. Y ojo, Dios está airado contra el pecado. Él va a castigar el pecado, pero también va a castigar al pecador. Esto es bíblico. Es bíblico, o sea, no es de que Dios solamente se la va a agarrar con el pecado y al pecador lo va, no, aquel pecador, o sea, Dios también está irado contra él, contra aquel que está cometiendo todo este pecado. Dios repudia el pecado, hermanos, ¿sí? Y por causa del pecado es que estamos bajo la ira de Dios, ¿sí? Ahora hay algo interesante también. Nosotros también, la consecuencia de su ira es porque nosotros hemos suprimido la verdad con injusticia. Hemos suprimido la verdad con justicia. Y lo dice en el versículo 20, profesando ser se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, por lo cual Dios los integró a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones. Sí, como consecuencia de suprimir la verdad con la injusticia, el hombre, al seguir empecinado en no aceptar la verdad evidente, pues, como vemos aquí, pues, vuelvo al versículo 21, ¿sí? Por favor, volvamos al versículo 21, dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, ¿cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es esa verdad? Pues de que Dios es el creador, de que Dios es Dios, y toda la verdad es su palabra es verdad. Entonces, tú al negar, o el hombre al negar a Dios, está negando completamente toda existencia de Dios, todos los valores de Dios, está negando totalmente todo lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Es cierto que nosotros fuimos creados para rendir honor y gloria a Dios. Es verdad. ¿Saben por qué? Porque si no honras, si no das gloria, si no estás teniendo o adorando a Dios, al verdadero Dios, vas a adorar a cualquier otro. Pero el hombre siempre su inclinación es adorar a alguien. Por eso se dice que el hombre es un ser religioso, es un ser religioso. Otros dicen que somos una fábrica de ídolos, ¿verdad? Se dice también que sin ídolos no podemos ser felices. Por tal motivo, hermanos, al alejarnos de Dios, lo que va a ocurrir es que inmediatamente vamos a buscar que llenar ese vacío, el cual Dios deja al momento de dejarnos nosotros de Él, y Dios salir, ha dejado ese vacío en el hombre, y el hombre lo va a tratar de llenar con cualquier cosa. Y no estamos hablando solamente de imágenes, estamos hablando de dinero, estamos hablando de pecados, estamos hablando de familia incluso, ¿sí? Porque muchos, ¿sí? Y yo me incluyo también en un tiempo donde para mí era más importante mi familia, era más importante mi esposa, era más importante mis hijas que el mismo Dios. Y eso ocurre, hermano, incluso entre los mismos cristianos ocurren esas cosas. Por un momento nos desviamos, ¿verdad? De quien tiene que tener pues toda la gloria, toda la honra, el único que tiene que ser adorado, el único que tiene que ser obedecido, ¿no? El único que tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón, ¿verdad? Debe ser el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo debe ser Dios, pero sin embargo en algún momento o estamos nosotros en ese trono, nosotros mismos, nuestros deseos, ¿verdad? O de repente estamos poniendo algún familiar, o de repente nuestra casa o algún bien, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre. Dice, al pretender ser sabios, nos hicimos necios, y esa necedad se pone en evidencia al hacernos ídolos, hermanos, al hacernos dioses de las cosas terrenales. Eso verdaderamente es necedad. Y debido a ese primer motivo de su ira, que es por cambiar la gloria de Dios, ¿verdad? Como dice el versículo 22, perdón, el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Ese es el primer motivo de su ira. Lo que ocurre es que hay una primera consecuencia, ¿no? O una consecuencia. ¿Cuál es? Por tal motivo, Dios los entregó, va a decir el texto, eh, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí? Primero hay un motivo ahí, ¿no? O sea, ellos cambiaron, hicieron un cambio, cambiaron la gloria de Dios. El ser humano cambió la gloria de Dios y por eso, por tal motivo, como dice en el versículo 22, 23, cambiaron la gloria de Dios, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios y el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Los entregó a la inmundicia. Ahora, esa expresión de entregar es una expresión judicial, ¿sí? Es una expresión como que de entregar a un prisionero, se dice, ¿sí? Es entregar a un prisionero. No quiere decir que Dios los lleva hacia la impureza, ¿no? No quiere decir que Dios nos lleva hacia el pecado, no, sino que Dios nos deja o deja al hombre a que siga sus impulsos. El hombre quiere irse tras el pecado, bueno, entonces Dios los deja, los entrega, ¿no? Los entrega, como prisioneros los entrega, para que se vayan tras sus deseos, tras sus impulsos, ¿no? Es como que Dios te diga, ok, ¿quieres hacer tu voluntad? Entonces, ve, te dejo que hagas tu voluntad.
Pero sin embargo, hermanos, eso va a traer consecuencias, ¿no? Dice, el deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿verdad? Dice, porque por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias, sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y acá es algo interesante. Lo que yo puedo ver es lo siguiente, es de que nosotros cuando pecamos, ¿verdad? Con nuestros cuerpos, no solamente estamos deshonrando, ¿verdad? A Dios, sí es cierto, esa es la verdad, pero también hay algo que aquí nos está diciendo, el alejarnos de Dios, ¿verdad? El sacar a Dios de nuestra vida, lo que va a ocurrir es que nosotros con eso estamos deshonrando nuestros cuerpos. Miren, o sea, es como cambiar nomás la posición de las palabras. Al alejar a Dios de nuestras vidas, ¿no? Lo que hacemos es deshonrar nuestros cuerpos. El quitar a Dios de nuestras vidas es deshonrar nuestros cuerpos. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y esto tiene mucha importancia, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por eso hoy en día existen pues estos animalistas, ¿no? Los que creen que los animales tienen más derechos que el ser humano, ¿no? Y ponen a los animales por encima de nuestros derechos, ¿cierto? El aborto, ¿verdad? Los transgéneros. El aborto es ir en contra de una vida humana, ¿verdad? El transgénero es poner el derecho de una persona por encima del otro. Los transespecies, es interesante, ¿no? Hoy se sienten caballos, son caballos, mañana se sienten gatos, son gatos, y uno tiene que tratarlos como tal. La dignidad humana, hermano, se pierde cuando deshonramos a Dios. Cuando tú y yo deshonramos a Dios, cuando el ser humano deshonró a Dios, la dignidad humana se ha ido perdiendo. Por eso que hoy en día la vida no vale nada. La vida no vale absolutamente nada. Te pueden matar por una zapatilla, te pueden matar por un celular. ¿Por qué? Porque la vida no vale nada. El hombre ha quitado a Dios de su vida. Y por ende, al quitar a Dios de su vida, deshonra su cuerpo porque su cuerpo, pues, no vale nada. Por eso que cuando miramos a una mujer, ¿verdad? Cuando el hombre mira a una mujer, si la codicias, o sea, si la desvistes completamente con tus pensamientos, entonces estás deshonrando a Dios y estás deshonrando tu cuerpo, estás deshonrando ese cuerpo que está hecho a la imagen, o las personas que están hechas a la imagen de Dios. Algo que yo les decía siempre a los varones es algo que a mí me enseñaron, y creo que lo estoy volviendo a repetir. Una vez un pastor me dijo, para que tengas cuidado de no mirar más de lo debido, siempre cuando veas a una mujer recuerda que está creada a la imagen y semejanza de Dios. ¿No? A pesar que no está hablando de la imagen corpórea, pero recuerda que esa mujer está creada en la imagen y semejanza de Dios. Eso tiene que estar en tu mente. Y cuando uno tiene eso en su mente, tiene respeto por la otra persona. Si alejamos a Dios de nuestras vidas, nuestros cuerpos van a ser deshonrados, hermanos. Nuestra dignidad se va a perder completamente. Ahora hay un segundo motivo de su ira, y voy más rápido, ¿no? Dice en versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, y ahí está, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué es el segundo motivo de su ira? Pues porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿sí? Al aceptar la mentira como verdad y desechar la verdad de Dios es dejar de ver la realidad. Es totalmente dejar de ver a la realidad. Al adorar a Dios como Dios es ver las cosas como realmente son, hermanos. Si nosotros quitamos a Dios, como les dije, entonces no vamos a ver verdaderamente la realidad. Lo que vamos a tener es pura mentira. Si tú quitas de tu vida al Señor, lo que tú veas en adelante, todo va a ser mentira, todo va a ser irreal. La felicidad que pueda haber en tu familia, tu prosperidad en el negocio de repente, ¿verdad? O como tu negocio va yendo, tu trabajo, ¿cierto? Hasta tu propia vida, tu salud, es mentira.
¿Por qué? Porque tú vas a estar creyendo que todo eso depende de ti y no depende de ti, todo depende de Dios. Todo es de Dios, todo. Hoy en día a lo bueno le dicen malo, ¿cierto? Y a lo malo le dicen bueno. Ese es cambiar la verdad de Dios por la mentira, completamente. Hay otros valores morales, se han impuesto otros valores morales, ¿se dan cuenta? Se han impuesto completamente, han sacado todos los valores morales que pues estaban sustentados en la palabra de Dios. Y ahora se han puesto otros. Todo es relativo hoy en día, todo es relativo. Y eso es mentira. Todo eso es mentira. Solo Dios, hermanos, es digno de honra. El adorar a las criaturas o al adorar a las criaturas, el hombre ha cambiado su punto de referencia. ¿Por qué? Porque ya no tiene como referencia a Dios, sino tiene como referencia a las criaturas, al hombre, a los animales. Y todo eso cambia, y todo eso es mentira. Y hay una segunda consecuencia. Así como en el verso 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, en el verso 26 va a decir, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el contra naturaleza. Pablo nos está diciendo aquí mismo de que tanto el lesbianismo, y como lo va a seguir diciendo en el versículo 27 en adelante, como el homosexualismo, pues es una muestra de la distorsión del ser humano, ¿no? Sobre la gloria de Dios. O sea, es totalmente una distorsión, una mentira hecha sobre la gloria de Dios, sobre lo que es verdad. Esto está llevando, hermanos, a la debacle moral. Es curioso, todos los imperios, ¿verdad?, que han existido en el mundo, su debacle ha empezado a ocurrir con la desviación moral. Cuando se volvieron completamente inmorales, esos reinos, esos imperios comenzaron a desaparecer, ¿no? Entonces, y vemos, esto, como le dije, lleva a la debacle moral. ¿Cuál es la debacle moral, digamos así? ¿O qué es lo que ocurre cuando Dios los entrega a pasiones vergonzosas? Dice, pues aún sus mujeres, ¿cierto? Y ahí vamos a ver, dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. La conducta homosexual y el lesbianismo son una violación al orden establecido por Dios. ¿Y cuál es el orden establecido por Dios? Hombre y mujer. Hombre y mujer, hermanos. El aceptar el hecho del lesbianismo, o sea, el agarrar y el que alguien diga, bueno, soy lesbiana, una mujer o un varón diga, soy homosexual, pues es una fragante violación a lo establecido por Dios. Es un pecado. Pero, y acá yo creo que tenemos que hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Y decir de que nosotros no somos homofóbicos. El cristiano no está llamado a ser homofóbico. O sea, la palabra de Dios no es homofóbica, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos fobia al pecador. Por el contrario, nosotros hemos sido llamados a mostrarles amor a esos pecadores, para traerlos a los pies de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. La distorsión, hermanos, que produce el querer alejar a Dios de nuestras vidas va a traer confusión, ¿no? Y el pecado nos hace desear lo que no debemos desear. Y eso es lo que ocurre. El alejarse de Dios ha traído distorsión en la mente de las personas, tanto de hombres como mujeres, y eso les lleva a desear cosas, ¿verdad?, que no deben desear. Y la pregunta es, ¿nosotros qué estamos deseando, hermanos? Tengamos mucho cuidado, porque no solamente va contra las consecuencias no solamente van contra estas dos prácticas, que es el lesbianismo
y el homosexualismo, claro que no. Y lo vamos a ver más adelante, sino que nuestros deseos, hermanos, no definen lo que es bueno y lo que es malo, nunca. Solo la palabra de Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Solo Dios define lo que es bueno y lo que es malo. Y el tercer motivo de la ira de Dios está en el versículo 28, ¿sí? Y hasta el versículo 31 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta de Dios, ¿sí? Un motivo, el tercer motivo de su ira, inmediatamente lo que hace Pablo es, le da la consecuencia, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sin misericordia. Entonces, hermanos, todos hemos cambiado en algún momento la verdad de Dios por la mentira. Todos en algún momento, hermanos, nos hemos entregado a pasiones vergonzosas, ¿verdad? Todo el ser humano, ¿no? Todos los seres humanos. Todos nos hemos entregado a una mente reprobada. Hemos sido entregados. ¿Por qué? Por simplemente el deseo de alejarnos de Dios. Como les dije hace un momento, no es que Dios nos empuje hacia el pecado. Dios no nos empuja hacia el pecado, es que Dios nos deja. Quiere decirte, ok, ándate. Y mira lo que vas a tener, dice el Señor, ¿no? Todos hemos detenido con injusticia la verdad de Dios y vamos a dar cuenta en algún momento de eso. Ningún humano, ningún ser humano puede llegar al estándar que Dios ha dado. Y Pablo va a concluir con lo siguiente, el versículo 32, y con eso concluimos. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes, está hablando de las mismas personas que están cometiendo todo eso, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Habiendo entendido, esa palabra habiendo entendido quiere decir a quienes se les fue quitada la ignorancia, a quienes ya comprendieron, a quienes ya entendieron, a quienes ya se les mostró. Y eso están todos los seres humanos, por medio de lo que fue hecho, ¿verdad? Por medio de todo lo que Dios ha creado, por medio de su creación ya todos entendemos de que existe un Dios. Que no querramos entenderlo, o sea, que nos cerremos es otra cosa, pero ya lo entendimos. Sabemos lo que es bueno, ¿verdad? Sabemos que lo bueno es recompensado y que lo malo es castigado. Tenemos conciencia, una conciencia moral. Dios nos ha creado con eso, con la conciencia. Aquí Pablo quiere decir que todos sabemos que hay reglas morales, hermanos, impuestos por Dios, ¿sí? Pero que el hombre ha decidido quitar esas reglas, ¿no? Esas reglas absolutas y sustituirlas por otras propias, contrarias a las de Dios. No solo se trata, hermanos, de ser, o el hombre no solo trata de ser rebeldes, ¿no? A la voluntad de Dios, sino que también promueve que otros más lo sean. Y eso es lo terrible, ¿no? De que no solamente tú haces el mal, no solamente el ser humano quiere hacer, o sea, hace lo malo y listo, no, sino que está promoviendo a que los demás lo hagan. Es por eso ahora mucho esto del tema de la ideología del género. Es por eso que ahora, ¿verdad? En la ONU se está haciendo un dictamen, o no sé si ya fue aprobado el dictamen, donde dice que uno no puede hacer como una terapia de reconvención o de reconvertir, ¿no? Una terapia, o sea, uno no puede ir donde un homosexual y hablarle, ¿no? Evangelizarlo, ¿para qué? Para que él vuelva a ser hombre. No, no puedes, va a estar prohibido, va a estar penado. No puedes hacerlo. Va a ser un delito evangelizar a un homosexual, evangelizar a una lesbiana, va a ser un delito.
Es más, no solamente evangelizarlos, sino hacer terapia. Está hablando de hacer algún tipo de práctica psicológica para tratar de traerlos nuevamente hacia su naturaleza, ¿no?, sexual. La raíz del problema, hermanos, es el odio que el hombre tiene por Dios. Ahí radica todo. El hombre no quiere saber nada de Dios, en lo absoluto, ¿sí? Y esa es la mala noticia. Pero esa mala noticia no termina aquí. Esa mala noticia va a continuar y lo vamos a ir viendo hasta el capítulo 3, versículo 20, ¿no? Para que después venga esa buena noticia. Pablo le está hablando a toda la humanidad, hermanos, pero en adelante, vamos a ver, a partir de aquí le está hablando a toda la humanidad, pero a partir de la próxima clase, a partir del capítulo 2, Pablo le habla también, ahora separa en grupos, ¿no? Y le va a hablar a un grupo de personas que lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Entendemos que el hombre, entonces, conociendo a Dios, ha pretendido desconocerlo. Y Dios manifiesta su ira desde el cielo contra esa impiedad, contra esa injusticia, dejando que el hombre coseche los frutos de su pecado, los frutos de su extravío. Hemos visto hasta este punto, ya para terminar, hemos visto hasta este punto una palabra, entregó, que está, ¿verdad?, en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. ¿Verdad? Dice, sí, el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó, 26 dice, por esto Dios los entregó, y 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Otra vez la palabra entregó. Pero hermanos, en el libro de Romanos, esa palabra entregó se repite 4 veces en el libro de Romanos, y me encantó esta parte, ¿sí? Se repite solo 4 veces la palabra entregó. ¿Saben dónde está la otra palabra entregó? Está en el capítulo 8, capítulo 8, verso 32. Y yo se los voy a leer, ¿sí? 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si hasta aquí en estas tres palabras que hemos visto de entregó, que Dios entregó, que está diciendo que entregó a que hagan su maldad, no dejó que el ser humano haga su maldad, siga haciendo su maldad y se pervierta él mismo, ¿verdad? Él solo, el ser humano. Acá Dios está dando pues la solución, ¿no? ¿Cuál fue la solución? Entregar a quien entregó a su hijo, dice, ¿no? Dios dio la solución al problema del hombre, hermanos. Dios descargó toda su ira sobre su hijo. Sí, Dios descargó toda la ira sobre él. Como les dije la otra vez, Jesús vino a este mundo a vivir la vida que nosotros hemos vivido, ¿verdad? O hemos estado viviendo para recibir él por nosotros el castigo que nosotros merecíamos y para que nosotros podamos vivir la vida de él allí en el cielo. Dios descargó toda su ira sobre su hijo. ¿Recuerdas cuando dijo el Señor Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue la única vez, el único registro que se tiene donde Jesús llama a su Padre, Dios mío, Dios mío. En las anteriores veces, Jesús siempre se refirió como mi Padre, mi papito. Pero en este caso, en este momento, cuando Jesús está en la cruz, ¿verdad?, cargando con tus pecados y los míos, es que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor, Dios el Padre tenía que dejar a su Hijo. Lo entregó. ¿Lo entregó para qué? Para que Él llevara el castigo por tus pecados y por los míos, por todos los pecados de la humanidad, hermanos. Por todos esos pecados que inclusive ahora mismo estamos haciendo y los que vamos a hacer. Dios lo entregó a su Hijo. Dios resolvió el problema del hombre haciendo maldito a su hijo. Y la palabra maldito suena fuerte, sí, pero es la verdad.
A Jesús no lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos, ¿no? No, a Jesús lo mató Dios. Porque así tenía que ser. ¿Se recuerdan que hablamos del protoevangelio? Ya estaba destinado. Solo Dios podía resolver el problema del hombre. Todo pecado, incluidos los que hemos visto, pueden ser perdonados, hermanos, gracias a Cristo. Solamente, o sea, solo por Él. Todos los pecados que hemos visto, que hemos leído, ¿verdad? Y hay muchos más todavía, pueden ser perdonados. Pero solamente pueden ser perdonados por Cristo. Y hermanos, para ya por concluido este tiempo, recordemos que debemos de predicar el verdadero evangelio, sin diluirlo, hermanos, ¿sí? Hablemos al hombre de su pecado, ¿sí? De las consecuencias terribles del mismo pecado. No lo ocultemos, no vayamos con mentiras. Nosotros no tenemos que defenderlo a Dios. Dios se defiende solo. No tenemos por qué hacerlo ver a Dios el bueno, no. No, hermanos, no es así. Dios nos ha dicho que evangelicemos con su palabra. No nos olvidemos, hermanos, de que cuando prediquemos de esta manera, con la verdad de Dios, ¿verdad? Diciendo, hablándole sobre el pecado, sobre el infierno, ¿no? Las consecuencias del pecado del hombre, no nos olvidemos de también dar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Sí, pecaste, sí, estás camino al infierno, sí, pero hay una buena noticia. ¿Cuál es? Que Cristo murió por ti. Y esa es la buena noticia que nosotros tenemos, hermanos. Nuestra misión es predicar a Cristo y a este crucificado, dice, ¿verdad? Para que los pecadores puedan venir o puedan proceder al arrepentimiento. Dios no nos ha mandado a moralizar al mundo, mi hermano. No nos ha mandado a poner reglas. En tu hogar tú no tienes que poner reglas. No, el cristiano no hace esto. No, el cristiano no hace el otro. No, el cristiano, mira que le voy a decir al pastor, mira que le voy a decir al hermano si haces esto, si haces el otro. No. Dios no nos ha mandado a moralizar al mundo. Dios nos ha mandado a predicar. Y a predicar el verdadero evangelio. No te sigas resistiendo a Cristo, mi hermano. No vivas como si Dios no existiera. No cambies la verdad de Dios por la mentira del diablo. No sigas cambiando la gloria de Dios por la vanagloria de la vida. Ven a Cristo. Es la única solución. Vamos a orar, hermanos. Señor amado y Dios bendito, gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú eres claro, Señor Santo, aunque de repente somos nosotros los que nos podemos enredar en estas cosas. Pero, Señor, tú ya mostraste todo, Señor. Ya te hiciste evidente, Señor. Se desactivó el audio, Javier.